Vamos a seguir trabajando con el género lírico. En este caso, vamos a hacer énfasis en lo que es la rima. Cuando hablamos de el género lírico, sabemos que el poeta utiliza un lenguaje, el cual él está alterando ese lenguaje cotidiano que utilizamos nosotros diariamente, con la intención de entregar un significado renovado, nuevo, diferente, el cual va a permitir expresar esas ideas, esas emociones, esos sentimientos, y lo va a hacer a través de distintos efectos, efectos que el lector va a poder percibir y va a poder el autor, mediante estos elementos que está utilizando, se va a poder distinguir entre otros. Entonces, podemos tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que cuando se utiliza eh, el poeta utiliza eh, estos elementos, estos elementos los está enfocando tanto en forma como en fondo. ¿Ok? Podemos ver que la forma se refiere a los modos de decir y de organizar el poema. Es la disposición de la estructura del poema. ¿Ok? Entonces ahí va a estar dado en el ritmo y en las rimas que va a utilizar y en el uso del lenguaje poético expresado mediante las figuras retóricas o figuras literarias que va a utilizar, entre otros recursos. Ahora bien, el fondo se refiere al contenido o el del poema. Para poder comprenderlo, el lector siempre tiene que interpretar el mensaje, porque el poeta no va nunca a dejar de manera explícita todo el contenido, sino que el lector debe descubrir, poder descubrir cuál es el tema principal de este texto que se está leyendo o qué es lo que el autor realmente quiere expresar con sus poemas. Los dos, tanto la forma como el fondo, se influyen mutuamente, tienen que ir de la mano, ¿ya? Y entonces esto hace que los autores puedan distinguirse unos de otros. Vamos a seguir, ¿ya? Hablando sobre los recursos sonoros. Estas son unas características más resaltantes dentro del género lírico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ritmo se consigue mediante la distribución de las palabras y sus diferentes acentos. Esto está dado a continuación por por la rima. La rima es la igualdad o semejanza de los sonidos a partir de la última sílaba tónica, ¿ya? De un verso. Recuerden que los poemas están divididos en versos. Cada una de las líneas que componen un poema son llamados versos, ¿ya? Entonces la rima la vamos a conseguir al final de cada uno de los versos. La rima está dividida en dos partes, generalmente en dos partes, aunque tiene otros tipos de rima. Pero hoy solamente vamos a ver lo que son las rimas consonante y la rima asonante. Tenemos que las rimas consonantes son aquellas donde se repiten las vocales y las consonantes, tanto las vocales como las consonantes, en dos o más versos. Recuerden que esto tiene que ser a partir de la última sílaba acentuada. Tenemos un ejemplo. Este ejemplo es sacado del libro de lenguaje de primero medio, el cual está en la página 235. Allí podemos acceder a toda esta información que les estoy dando. Tenemos el poema llamado Libertad, el cual nos da un claro ejemplo de lo que es la rima consonante. Si pueden ver el poema, en el primer verso, la palabra termina en tuve, una palabra, ¿ok? Y la que le sigue, el segundo verso también termina, tiene la misma terminación, ¿ya? Con igual o con la igualdad tanto de vocales como de consonantes. Luego la se repite en el verso número 3 y número 4 la palabra cuadrada y la palabra salada. Entonces podemos ver que tienen igualdad tanto de vocales como consonantes. Y si podemos observar bien todo el poema, ¿ok? Podemos ver que hay varias rimas, ¿ok?
varios versos que tienen la misma rima, o sea que la palabra, ¿ok? Rima con la que le sigue. Por ejemplo, miserable, inhabitable. Diera, hiciera. Seno, veneno. Horrendo, oyendo. ¿Ok? Y así por el estilo. Vamos a ver ahora la rima sonante. La rima sonante es aquella en donde se repite solamente las vocales. ¿Ok? En este tipo de rima solamente va a concordar o solamente se va a repetir las vocales en la misma posición. ¿Ya? Las mismas vocales en la misma posición en dos o más versos a partir de la última sílaba acentuada. Aquí lo vamos a ver en el ejemplo. Este sí es un poquito más difícil de conseguir en los poemas. Sin embargo, aquí tenemos un poema, ¿ya? Que también está en el libro de lenguaje, en donde tenemos que en el primer verso la palabra pájaros y luego nos vamos al verso número 3, en donde nos conseguimos con la palabra paso. Pájaros paso, no tiene mucho, si lo podemos, nos ponemos a escuchar de manera simple, eh, no tiene ningún tipo de rima, como la anterior, como en la rima consonante. Pero si observamos la última vocal de la palabra pájaro es una O y en paso es una O, ¿ya? Luego tiene una R y aquí una S, pero recuerden que no debe haber, en el caso de la rima asonante, no va a haber igualdad de consonantes, sino solamente de vocales. Tenemos que la A también está en la misma posición, ¿ya? Entonces tenemos que hay una rima, ¿ok? Asonante porque están rimando las vocales en la misma posición, ¿ya? Ahora tenemos aquí soñando y campos, ¿ok? Igualmente, aquí la O es la última vocal, ¿ya? Y aquí también es la última vocal. En este verso es la última vocal. Tenemos la A en la misma posición. Están diferentes consonantes, pero las vocales siguen iguales, ¿ya? Tienen igualdad de vocales. Si pueden ver el ejemplo, todas riman con A, O, A, O, A, O, ¿ya? Entonces, para poder observar bien esto, tenemos que prestar mucha atención en la última palabra, ¿ok? Y observar la última sílaba acentuada para saber en dónde están ubicadas las rimas, ¿ya? Entonces, eh, recapitulamos, en la rima consonante van a concordar tanto las vocales como las consonantes, ¿ya? Y en la rima asonante solamente van a concordar las vocales en la misma posición, ¿ya? Recuerden que todo esto es a partir de la última sílaba acentuada. Bueno, ya para la próxima vamos a continuar con el tema de la lírica, del género lírico, pero enfocándonos en lo que es el romanticismo, cómo surgió el romanticismo. Muchas gracias, nos vemos.